Módulo 5, problemas verbales y ecuaciones. Problemas de números. Primer ejercicio. Me dicen que dos números suman 106 y que el mayor supera al menor en 8. Como norma práctica, se ha comentado que siempre debemos ver las opciones primero. Al ver las alternativas nos damos cuenta que no hace falta realizar ningún tipo de cálculo, sino solamente buscar dos números cuya suma sea 106 y la diferencia sea 8. Probándonos claramente nos damos cuenta que la respuesta es la opción B. Ahora veremos más adelante los métodos formales de resolución. Pregunta número 2. Nos dicen que tres números consecutivos suman 87. ¿Cuánto vale el número del medio? Siempre que tengamos números que estén en progresión aritmética, es decir, que estén separados por una cantidad fija, de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, etc., un método práctico sencillo resulta saber o se basa en el hecho de saber que el número o el término del medio es el promedio. Si la suma es 87, el promedio va a ser 87 entre tres números y eso da 29. Si el número del medio es 29 y son tres números consecutivos, el anterior es 28 y el siguiente es 30. Por lo tanto, el número del medio es 29. Este método va a ser una alternativa ante el método más tradicional, que sería decir, planteando una ecuación que el número del medio es x, el siguiente es x más 1 y el anterior sería x menos 1. Vamos a ponerle paréntesis para indicar los números. Y esta suma debe dar 87. Despejando la x nos va a dar 29. Pregunta número 3. Tres pares consecutivos suman 312. De nuevo, como son números que están separados por una distancia constante o que están en progresión aritmética, vamos a usar el método abreviado basado en el promedio. El promedio, que es el término central, ya lo habíamos dicho, va a ser la suma 312 entre 3, porque son tres términos. Eso nos da 104. Si 104 es el número del medio, los tres números van a ser 102, 104 y 106. Importante haber subrayado primero que me están pidiendo el mayor para no cometer un error producto de un descuido. Por lo tanto, la respuesta es 106, opción C. En la pregunta número 4 se repite el método. Son impares consecutivos, igual saltan de 2 en 2. Entonces el valor del medio es el promedio, que va a ser 939 entre 3, que eso nos va a dar 313. Ya hemos tomado en cuenta que la pregunta es por el menor, por lo tanto los números van a ser 313, que es el del medio, el siguiente impar es 315 y el anterior, que es el menor, es 311, que es la respuesta opción C. En la pregunta número 5 nos hacen un planteamiento similar a la pregunta número 1, en el sentido de que nos dicen la suma de dos números desconocidos y su resta. Vamos a ver tres métodos. El primero es el tradicional, es decir, que la suma de dos números se escribe 52 y que su resta o diferencia es 8, y resolver el sistema de ecuaciones, que es muy sencillo. El segundo método es un método práctico que hemos denominado el método de la diferencia nula. Es considerar que la diferencia, en vez de ser 8, es nula. Es decir, que son números iguales, que sería 26 y 26, para que la suma sea 52 y la diferencia sea nula. Esto es una consideración inicial. Luego tomamos la diferencia, que es 8, la diferencia real, y la picamos en 2, 4 y 4. Entonces le vamos a sumar 4 y a restar 4, lo cual nos va a dar 30 y 22. Como la pregunta es por el número mayor, la respuesta es la opción D. La pregunta 6 es muy similar. Nos dan que la suma de dos números es 58 y el doble de la diferencia es 12. Por lo tanto, tenemos en la pregunta 6 que la suma es 58 y la diferencia no sería 12 sino 6. Utilizando el método abreviado de la diferencia nula, tendríamos que el 58 lo vamos a dividir entre 2 y nos va a dar dos números iguales que son 29.
Ahora, la diferencia es 6, como decíamos en el método, la picamos en 2, nos daría 3 y 3. A uno se lo sumamos y a otro se lo restamos para que nos dé que el mayor es 32 y el menor es 26, que es la respuesta opción C. Pregunta número 7. Problemas de edades. Al leer el enunciado y darnos cuenta que nos dan en las opciones las edades de ambos, de Filipo y de Antonella, resulta mucho más sencillo resolverlo probando las opciones, como hicimos con el problema 1, cuando era el problema de números. Vemos que podemos decir que el primer número, que es el menor, es la edad de Antonella y el segundo número es la edad de Filipo. Y lo que podemos hacer es probar las opciones. Vamos a ver cómo nos va con la opción A. Como nos dicen que la edad de Filipo es 4 veces la de Antonella, la primera condición se está dando, puesto que 40 es 4 veces 10. La segunda condición es la relación que tenían sus edades hace 5 años. Para averiguarlo, le restamos 5 a ambas edades actuales y nos da que hace 5 años Filipo tenía 35 y Antonella tenía 5. Veamos si se cumple la segunda condición. La segunda condición es que hace 5 años la edad de él era 7 veces la de ella. Como 35 es 7 veces 5, tuvimos mucha suerte y la primera opción que probamos es la correcta, opción A. La pregunta 8 nos dice que François es 6 años mayor que Juliette y que hace 6 años tenía el doble de su edad. A pesar de que nos están dando solamente una edad o un valor en las alternativas, también podríamos trabajar probándolas o por ecuaciones. Vamos a plantear el problema por ecuaciones. Diríamos que f, que es la edad actual de François, es igual a 6 años mayor que Juliette, es decir, la edad de Juliette más 6. Vean cómo hemos escogido las iniciales para indicar las edades actuales. Pero hace 6 años tenía el doble. Hace 6 años François no tenía f, sino f menos 6. Y Juliette tenía j menos 6, pero dicen que la edad de François era el doble de la edad de Juliette en ese momento, que era j menos 6. Resolviendo este sistema de ecuaciones, lo podríamos hacer por sustitución, ya que la f está ya despejada, colocando j más 6 en lugar de f. Y tendríamos entonces que j más 6, que es f, menos 6 es igual, distributiva, 2j menos 12. Estos 6 que están acá se cancelan. Luego tendríamos que este j pasaría para acá restando y este menos 12 pasaría para acá sumando. Y nos va a quedar a la derecha 12 y a la izquierda j. Y la pregunta es por la edad de Juliette, por lo tanto es la opción C. El problema 9 nos presenta el caso en que Iker es 8 años mayor que Begoña, pero hace 20 tenía el triple de la edad de ella. ¿Qué edad tendrá Iker el próximo año? Lo primero que hay que resaltar es el hecho de que la pregunta es por la edad de Iker en el próximo año. Por lo tanto, resaltamos esto para tomarlo en cuenta y no equivocarnos respondiendo la edad de Iker actual. Si lo quisiéramos resolver por ecuaciones, nos quedaría lo siguiente. Pero vamos a resolverlo probando las opciones. La opción A dice 32, pero recordemos que 32 es la respuesta a la pregunta por la edad de Iker el año que viene, es decir que 32 es I más 1, con lo cual la edad actual de Iker es un año menos 31. Como Begoña tiene 8 años menos que Iker, Begoña tendrá 23 años. Ahora nos dicen que hace 20 años era el triple. Buscamos cuál era la edad de cada uno hace 20 años. Y tenemos que la edad de Iker hace 20 años sería 31 menos 20, 11. Y la edad de Begoña hace 20 años era 23 menos 20, 3 años. Probamos, ¿es 11 el triple de 3? No. Pero como no está tan lejos, la siguiente opción que voy a probar es la opción D, que es la más cercana.
dice que la edad de Iker será el año que viene 33, por lo tanto, la edad actual de Iker, según la opción D, es 32. Eso nos hace afirmar que, según esa opción, la edad de Begoña hoy es 8 años menos, es decir, 24. Y ahora probamos qué edad tenían hace 20 años los dos. Iker tenía 12, Begoña tenía 4, y como se cumple que 12 es el triple de 4, concluimos que la opción correcta es esta opción D. La pregunta 10 vamos a resolverla por ecuaciones. Nos dice que hoy el padre tiene 60 años y los hijos, llamémoslos el hijo 1 y el hijo 2, tienen 16 y 14 respectivamente. ¿Dentro de cuántos años? Como no sabemos la respuesta, vamos a decir dentro de X años. ¿Qué edad tendrá el padre? El padre tendrá 60 más X. El hijo 1 tendrá 16 más X. Y el hijo número 2 tendrá 14 más X. El problema dice que en ese momento la edad del padre será igual a la suma de las edades de los hijos. Por lo tanto, la condición me dice que la edad del padre en ese momento debe ser igual a la suma de las edades de los hijos, que va a ser 16 más 14, estas X se acumulan, más 2X. Simplificamos y nos va a quedar que esto que está acá suma 30 y pasa al lado izquierdo, y esta X pasa restando al lado derecho. ¿Qué nos queda entonces? Nos va a quedar al lado derecho una X y al lado izquierdo 60 menos 30 es 30, dentro de 30 años. Importante tener como norma probar las respuestas. Si probamos la respuesta, le sumamos 30 al padre y decimos dentro de 30 tendrá 90. El hijo mayor, que tiene 16, dentro de 30 tendrá 46 y el hijo menor tendrá 44. Se cumple la condición que la edad del padre, que es 60 en ese momento, 90 en ese momento, es igual a la suma de las edades de los hijos. Sí se cumple, porque 46 más 44 es 90, con lo cual comprobamos que la respuesta es X igual a 30, opción A. En la pregunta 11 notamos que se habla de 3 años. Vamos a identificarlos como 3 momentos: 1983, 1997 y por último la pregunta en 2020. Vamos a hacer una consideración práctica que va a ser útil. Vamos a decir que hoy es 1983, que 1997 será dentro de 14 años y que 2020 es entonces dentro de 37 años. Comencemos con el enunciado. Hoy, 1983, la edad de Susana es igual al doble de la edad de Carmen. En 1997, dentro de 14 años, Susana tendrá S más 14 y Carmen tendrá C más 14. En ese momento, según el enunciado, la edad de Susana será 4/3 de la edad de Carmen. Haciendo un desarrollo, pasando el 3 multiplicando y distributiva a la derecha, nos va a quedar 3S más 3 por 14, 42, es igual a 4C más 4 por 14, 56. Vamos a hacer ahora la sustitución. Vamos a decir que si S es 2C, donde está S vamos a colocar 2C y nos va a quedar entonces 3 por 2C, nos da 6C más 42 es igual a 4C más 56. Agrupamos 6C con 4C a la izquierda y nos va a quedar 2C. Agrupamos 42 y 56 a la derecha y nos va a quedar 14. Por lo tanto, C es 7. Esa es la edad de Carmen hoy, en 1983. Y la edad de Susana, que es el doble, es 14. Entonces, si esas son las edades hoy, la pregunta es la suma de sus edades dentro de 37 años, en 2020. La edad de Susana va a ser S más 37, pero S vale 14, es decir, 14 más 37, que es la edad de Susana, más la edad de Carmen, que va a ser 7 más 37.
Si sumamos todos estos números, nos da 96 años, que es la opción D. Preguntas de partición. Pregunta 12. Una hacienda se divide en 3 sectores. El primero corresponde a la mitad, el segundo a la tercera parte y el tercero a 10 hectáreas. ¿Cuánto mide la hacienda original? Vamos a traducir. La hacienda original, su magnitud desconocida, llamémosla H, va a ser la suma de sus partes. La primera parte dicen que es la mitad de la hacienda, es decir, H entre 2. La segunda va a ser la tercera parte de la hacienda, es decir, H entre 3. Y la tercera parte de la hacienda, el tercer sector mencionado, mide 10 hectáreas, o sea que ponemos 10. ¿Cuánto mide la hacienda? Despejamos H. Multiplicamos por 6 ambos lados de la ecuación, que es el mínimo común, y nos va a quedar que 6H es igual a 6 entre 2, 3H, más 6 entre 3, 2H, más 6 por 10, 60. Agrupamos ahora esto como 5H, que pasa restando al lado izquierdo, y nos queda finalmente que H es igual a 60. Y 60 es la opción B. Pregunta número 13, de nuevo es una pregunta de partición, vamos a resolverla igual. Recuerden que el método genérico va a afirmar que el todo es igual a la suma de sus partes. El todo en este caso es el número de zanahorias desconocidos, z, y las partes mencionadas en el enunciado es, por un lado, la quinta parte, es decir, z sobre 5, más la siguiente parte mencionada, que es z entre 7, y luego lo siguiente son 23 zanahorias. Para despejar la z vamos a multiplicar todo por el mínimo común, que es 35. Nos va a quedar a la izquierda 35z, a la derecha 35 entre 5 nos da 7, 7z, más 35 entre 7, 5, 5z, más 35 por 23. Muy importante este consejo práctico. No escriban el producto ya efectuado de 23 por 35, dejen el producto indicado, 23 por 35. No lo efectúen. Ahora vamos a proceder a agrupar las zetas. Vamos a tener que acá tenemos 7z más 5z es 12z, que va a pasar restando, quedándonos 35 menos 12 es 23z. Y a la izquierda va a quedar 23 por 35. Y en este momento nos damos cuenta de lo importante que fue no haber multiplicado, porque ahora el 23 pasa dividiendo y se va a simplificar con este 23, quedándonos la respuesta que z es 35, que es la opción C. Pregunta 14. Si hacemos la traducción, tendríamos que sería así. Nosotros, X, más la mitad de nosotros, más usted, que es 1, señor almuerzo, sumamos en total 13 y despejamos la X. Ahora vamos a analizar las opciones para ir despertando ese olfato para reconocer opciones absurdas, descartables y opciones válidas. La opción A no puede ser, porque siendo la A un número impar, no podríamos decir nosotros, 13, más la mitad de nosotros. La mitad de 13 no es un número entero. Si probamos la opción B, diríamos que nosotros, 8, según la opción B que dice que somos 8, más la mitad de nosotros, 4, más usted, sumamos 13. Y obviamente esa igualdad es correcta. Por lo tanto, la opción correcta es la opción B. Pregunta número 15. Para establecer acá que el todo es igual a la suma de sus partes, vamos a decir lo siguiente. El todo, vamos a llamarlo X, que es el total de CDs que vende Eric, va a ser igual a lo que vendió el lunes, que es la quinta parte. Es X entre 5. Más, el martes vendió la sexta parte, pero no de todo el contenido inicial que él tenía, la cantidad inicial, sino de lo que le queda. ¿Cuánto le queda si vendió la quinta parte? Si tenemos que el total que tenía lo picamos en 5 partes, 1, 2, 3, 4 y 5, y resulta que vendió una quinta parte, lo que queda va a ser esto, que son 4 quintas partes. 4 quintas partes. Como el total era X, le quedaron 4 quintas partes de X. Por lo tanto, el martes vendió un sexto de lo que le quedó, es decir, un sexto de las 4 quintas partes de X. Y el miércoles
vendió los 80 restantes. Obviamente podemos simplificar mitad de 4, 2, mitad de 6, 3, y la ecuación que nos queda la reescribimos como x igual x quintos, que fue lo que vendió el lunes, más 2x sobre 15, que es lo que vendió el martes, más 80. Para despejar la x, como ya hemos hecho anteriormente, multiplicamos todo por el mínimo común múltiplo, que es 15. A la izquierda nos queda 15x es igual 15 entre 5, 3, 3x, más 15 entre 15, 1, va a ser 2x, más 80 por 15. Ya hemos aprendido a que lo dejamos indicado. Entonces, la respuesta va a venir ahora haciendo esta agrupación. Esto nos da 5x, que pasan para el lado izquierdo restando. Nos queda 15 menos 5 es 10x, es igual a 80 por 15. Pasamos el 10 dividiendo y se simplifica con el 0 del 80 y nos va a quedar finalmente que x es igual a 8 por 15, que es 120, que corresponde a la opción D. Problemas de movimiento. Problema número 16 nos habla de dos carros separados por una distancia de 100 kilómetros en línea recta. Ya tenemos el planteamiento, el diagrama que nos muestra la situación real del problema. Vamos a ver cómo esta situación donde hay dos carros moviéndose uno hacia el otro puede hacerse una representación equivalente con un solo carro. Un carro que no sería ninguno de los otros dos, sino un carro que absorbería la velocidad de ambos, de manera que su velocidad, llamaríamos velocidad equivalente, sería la suma de 50 más 25, es decir, que iría a 75 kilómetros por hora hacia una pared al final, porque no habría un segundo carro. La respuesta a la pregunta de en cuánto tiempo se encuentran los carros originales separados por 100 kilómetros es la misma respuesta de cuánto demoraría este tercer carro equivalente en recorrer los 100 kilómetros. Y como tiempo es distancia entre velocidad, vamos a dividir la distancia, que son 100 kilómetros, entre la velocidad o la rapidez del carro equivalente, que es 75, y 100 entre 75 nos va a dar simplificado 25ª parte arriba es 4, 25ª parte abajo es 3, nos va a quedar 1 y 1/3. 1 hora y 1/3 de hora. En otras palabras, nos va a quedar que el tiempo va a ser 1 hora y 20 minutos, que corresponde a la opción A. La pregunta 17 es similar. La diferencia es que no son dos carros, sino dos personas que están separadas por una distancia también dada. Aquí tenemos el diagrama y nos damos cuenta que otra diferencia, y es la más importante, es que en lugar de ir un móvil hacia el otro, estamos en una situación donde uno persigue al otro. De esta manera también podremos encontrar una situación equivalente donde va a haber un solo móvil, una sola figura, pero en lugar de tener que su velocidad equivalente sea la suma, su velocidad equivalente va a ser la resta, como lo muestra el siguiente diagrama. Y entonces esa velocidad equivalente de ese tercer objeto, que es un objeto equivalente que refleja la situación, sería 5 menos 4, 1 kilómetro por hora. Si quisiéramos saber el tiempo en que Rose demora en alcanzar a Charlie, sería el tiempo en que esta figura equivalente va a recorrer el kilómetro. Vamos a llamar a eso el tiempo de encuentro. El tiempo de encuentro va a ser entonces la división entre la distancia y la velocidad equivalente que hemos encontrado, de manera tal que nos va a quedar 1 kilómetro, que es la distancia, sobre la velocidad equivalente, que es 1 kilómetro por hora. Se cancelan los kilómetros y por doble C la H pasa para arriba y quedamos en que lo alcanza al cabo de 1 hora. Pero la pregunta no es en cuánto tiempo lo alcanza. La pregunta es cuántos kilómetros recorrerá Rose para alcanzar a Charlie. Con lo cual la respuesta va a ser la distancia de Rose, o distancia 1, va a ser la velocidad 1, que es la velocidad de Rose, multiplicado por el tiempo de encuentro, con lo que nos queda que la distancia que recorre Rose va a ser su velocidad, que es 5
kilómetros por hora multiplicado por el tiempo de encuentro, que es 1 hora. Las h se cancelan y nos queda finalmente que la respuesta va a ser 5 por 1, 5 kilómetros, que corresponde a la opción D. Veamos ahora problemas variados o misceláneos. El número 18 es un problema donde dicen que Mariana pagó 87 dracmas por un lápiz, por un libro y por un DVD. Es decir, que si sumamos lo que gastó por el lápiz más el libro más el DVD es 87 dracmas. Luego nos dan unas relaciones entre los valores de cada uno de ellos y nos preguntan cuánto pagó por el lápiz. Subrayamos que la pregunta es por lo que pagó por el lápiz. Ahora, en lugar de hacer un sistema de ecuaciones que podría perfectamente hacerse, vamos a tratar de trabajar con las opciones que se presentan en el ejercicio. Vamos a suponer que la opción correcta fuera la A. En la opción A dice que por el lápiz pagó 24 dracmas. Ahora, como nos dicen que pagó por el DVD 5 más que por el lápiz, es decir, que el DVD costó 5 más que el lápiz, el DVD habrá costado 24 más 5, 29 dracmas. También nos dicen que este mismo DVD costó 20 menos que el libro, por lo tanto sería el valor del libro menos 20. Si despejamos libro, nos daría que el libro es D más 20, y como según la opción A, D vale 29, 29 más 20 va a ser 49. Ahora probamos si la suma del lápiz más el DVD más el libro da 87, cosa que no ocurre. Descartada la opción A, vamos a probar con la opción B. La opción B dice que el lápiz costó 19. Por lo tanto, el DVD costó 5 más, que sería 24. Y como según ya habíamos despejado, el libro es DVD más 20, sería 24 más 20, 44. Cuando ahora sumamos 19 más 24 más 44, nos da que la suma es 87, con lo cual es la respuesta correcta y la señalamos entonces como la opción B correcta. Leyendo el enunciado de la pregunta 19, nos damos cuenta que su traducción en ecuaciones sería la siguiente. Vamos a resolver este problema por ecuaciones, aunque tal vez sería más sencillo hacerlo como hicimos en el anterior, probando las respuestas, para practicar y dominar este método de solución con base en ecuaciones. Viendo que si I es 3S y C es 2I, podríamos colocar el valor 3S en lugar de I, lo cual nos daría que la computadora costó el doble de 3S, es decir, 6S. Ahora tomamos la ecuación 2 y 3 y la sustituimos en la primera, para que todo nos quede en función de S. Tendríamos que el total va a ser C, que es 6S, más I, que es 3S, más S es igual a 3500. Si sumamos todos estos elementos a la izquierda, nos da 6 más 3, 9 más 1, 10. 10 veces S. Simplificamos 0 a la izquierda y a la derecha y nos está resultando que el valor del escáner es 350. Sustituimos ahora en esta expresión para obtener cuánto nos costó la impresora, que será el triple, que es 1050, por lo que la respuesta es la opción B. Leyendo con detenimiento el enunciado de la pregunta 20, nos damos cuenta que habla de la cantidad de personas que van a una excursión, de lo que tiene que pagar cada una y de cuál es el monto total recaudado para pagar la excursión. Es decir, que existe una relación que dice que la suma total del dinero recaudado debe ser igual al número de personas multiplicado por el aporte unitario, por lo que cada uno va a aportar. Sabemos que la suma total tiene que ser 90.
Entonces, en lugar de trabajar con ecuaciones que tendríamos un sistema con dos incógnitas y están multiplicándose, lo cual complica mucho la resolución analítica del problema, vamos a probar con las opciones. La opción A dice que el número de personas es 18. Entonces, según la opción A, vamos a decir que los 90 van a ser obtenidos a partir de 18 personas y que cada una va a pagar 5. Como 18 por 5 es 90, la opción A está pasando la primera prueba, es decir, se entiende que 18 personas, pagando cada uno 5 euros, van a pagar la excursión. Pero ahora, para que la opción A sea correcta, también debería cumplirse la segunda condición, y es que si van 3 personas menos, es decir, si van 15 personas en lugar de 18, cada una tendría que pagar 1 euro más, es decir, hay que multiplicarlo por el nuevo aporte unitario, que ya no sería 5, sino que sería 6. Y ese producto, 15 por 6, también debería dar 90, y en efecto da 90. Con lo cual, de nuevo tuvimos un poquito de suerte porque la primera opción que probamos resultó ser la correcta, que es la opción A.